Praise the Lord. Alabado sea el Señor. I am happy to be with you this Yo evening. estoy muy contento de estar entre ustedes esta tarde. And I want to thank the apostles and Pastor Paco for inviting us to be here. Y quiero darle las gracias al pastor Paco y a los apóstoles que nos invitaron para poder estar It's aquí been con a great ustedes. blessing. Ha sido una gran bendición. And I know that God is going to do some great things Y tonight. yo sé que Dios va a hacer cosas poderosas esta noche. And also in the next few Y days. también en los próximos días también. I want to take a moment and just have our team from the Keystone Project stand. Quiero tomar un momento y poder pedirle al equipo del proyecto Keystone que se ponga de pie. These are true disciples of Estos Jesus. son verdaderos discípulos de Jesús. And they truly have left everything Y to ver- follow Y Christ. verdaderamente han dejado todo para seguir a Jesús. Some of them have moved away from families and given up businesses. Algunos han And, dejado negocios y And- inclusive han tenido que viajar lejos de su and familia. God is glorified in their Y lives Dios está glorificando en as they sus serve vidas, Him. como Praise lo han God. servido. I also want to just take a moment Quiero tomar un momento, just keep it over here on the top, and encourage you y animarlo that as you obey God, que a la medida que usted obedece a God will Dios, bless you. Dios lo va a bendecir. And He will make you fruitful in every area of Y your life. Dios lo va a hacer fructífero en cada una de las áreas de su I vida. remember some years ago when my wife and I Yo recuerdo algunos años atrás cuando estábamos casados, póngase, just go ahead and take it over here on the top. It's interrupting there you go. Okay. Muy bien. It has one button. That's why they gave it to me. Tiene un botón, por eso me lo dieron a mí. Any more than one button, and I'm in big trouble. Si tiene más de dos botones, en realidad me meten en problemas. But God wants us to be fruitful, Pero Dios quiere que seamos fructíferos. and He wants to bless our fruitfulness. Y quiere bendecir nuestro fruto. And I don't mean about Y prosperity. no te estoy hablando de la prosperidad, No, in the things that He loves. en las cosas que Él está And involucrado. so, when my wife and I first got married, Cuando mi esposa y yo primero nos casamos, the first 5 years we had no children. los primeros 5 años no teníamos hijos. And then we saw in the Bible, Y después vimos en la Biblia God loves children. que Dios ama a los And niños. so we said, oh, Así que dijimos, muy bien. I guess we should love children. Entonces nosotros debemos de amar a los niños. Because we should love what God Porque loves. nosotros debemos de amar lo que Dios ama. And so we prayed, Así que oramos and we gave that area of our life to the Lord. y le entregamos esa área de nuestra vida al Señor. And, we like to call it the green Y blessing. nosotros nos gusta llamarla la bendición 'Cause Green. that's my last name, Porque ese es mi Green. apellido, Green. And so we trusted God. Así que confiamos en el Señor. God, give us the children you want us to Y have. le dijimos, Señor, danos los hijos que tú quieres que tengamos. And so we prayed, Así que oramos and God showed up, y Dios se presentó and He gave us a son. y nos dio un hijo varón. And we were so excited Y and blessed. estábamos tan bendecidos y alegres por esto. And so God, about a year and a half later, God showed up again, Así que 1 año y medio después, Dios se volvió a presentar a nuestra vida and He gave us a second y son. nos dio un segundo hijo varón. And a year and a half later, God showed up Y again. 1 año y medio después, el Señor se volvió a Ga- presentar He gave us a third y son. nos dio un tercer hijo varón. A year and a half later, God showed up. 1 año y medio después, el Señor se volvió a He presentar gave us a fourth y son. nos dio un cuarto hijo varón. A year and a half later, God showed up. 1 año y medio después, el Señor se presentó He gave us a fifth y son. nos dio un quinto hijo varón. A year and a half later, God showed up. 1 año y medio después, el Señor se volvió a presentar He gave us a sixth son. y nos dio un sexto hijo varón. A year and a half later, 1 año y medio después, God showed up. el Señor se presentó He gave us a seventh y son. nos dio un séptimo hijo varón. A year and a half later, 1 año y medio después, God showed up. el Señor se presentó He gave us an eighth son. y nos dio un octavo hijo varón. A year and a half later, 1 año y medio después, God showed up. el Señor se mostró He gave us a daughter. y nos dio una hija. Isn't that great? ¿Eso no es maravilloso? Praise God. Alabado sea el Señor. So you never want to give up. Así que nunca se quiere rendir, And if you obey God, porque si usted obedece a Dios, then He will bless your fruitfulness. porque Él va a bendecirlo con fruto And so I abundante. just want to take a moment and have my wife Y stand, quiero pedirle a mi esposa que se ponga de the pie, mother of my 9 la children. mamá de mis 9 hijos. And I also want to take a Y moment también quiero tomar un momento and I want to give to every one of y you quiero darle a cada uno de the ustedes green blessing la bendición that green. you might be Que fruitful ustedes puedan ser and fructíferos multiply, y multiplicarse. and that God would multiply your Y multiplication. que Dios multiplique su multiplicación.
Because this is how God porque works. así es como Dios trabaja. And so now that you have the green Ahora blessing, que ya tiene la bendición green, it's irrevocable. ya es irrevocable. It's going to happen. Va a suceder. I gave the green blessing to one couple, Yo le di la bendición green a una pareja and they had a 14-pound baby boy, their y first child. tuvieron un niño de 14 libras la primera ocasión. I 14 tell you, libras en kilos. You're not, Le digo, you're not supposed to do it all at once. You realmente no tienes que hacerlo todo en una have to ocasión. spread it out Tienes over a que period of distribuirlo un time. poquito. But now you have it, Pero ahora usted la tiene so that God can para que Dios pueda multiply your blessings. multiplicar sus bendiciones. He's a great God. Es un Dios grande. He loves us. Él nos ama. He sent me here on a mission. Él me mandó aquí en una misión. That's what we're all here for. Por eso estamos aquí. He sent us on a mission. Nos mandó a una misión. He told us Él nos dijo that he has a people que tiene gente that he has called. a quien ha llamado, He's called and chosen them by their que name. los ha llamado por su nombre. And he's going to raise them up Y Dios los va a levantar. and make them a great last days generation, Y va a ser una generación poderosa de los a últimos días. prophetic generation. Una generación profética. And that's why we're here tonight. Y por eso estamos aquí el día de hoy. Because some of you have been called by Porque God algunos de ustedes han sido llamados por Dios with a special calling con un llamado especial. and a special anointing. Una unción And especial. that special calling and anointing Y ese llamado especial y esa unción is a prophetic es anointing. una unción profética. And so our lesson tonight Así que nuestra lección el día is de from hoy 1 Samuel chapter 3. está en 1 de Samuel capítulo And 3. this is loving God Y esto es amando a Dios by raising up and being a prophetic por medio de generation. levantar una generación profética. And we're going to read from this chapter. We're Y going to read vamos the a whole leer chapter. este capítulo, vamos a leer todo el capítulo And as Brother David reads this, y el hermano David lo va a leer. I want you to enter into the Y chapter, mientras él lo lee, quiero que usted se meta al capítulo. that God would speak to Que you el Señor le pueda hablarle about his call on your life. acerca del llamado que él tiene para su That vida. even as he called Samuel, Que así como llamó a Samuel, he is calling some of you él está tonight. llamando a algunos de ustedes el día de And hoy. that call Y que ese llamado is going to transform you. va a transformarlo. It is going to bring you into a new realm of the Va a Spirit, traerlo en un nuevo nivel del Espíritu. of revelatory truth, De una verdad que se va a revelar a su vida. of prophetic awareness, Una conciencia profética. such that De tal manera que you will live a life that will speak to this usted va a generation. vivir una vida que va a hablarle a esta generación. So let's read. Así que vamos a leer. And you, right now, Y usted en este momento, get into this chapter. métase a este capítulo. Get into the Spirit. Entre en el Espíritu Lord, speak to y us. dígale al Señor, háblame. Lord, speak to me right now. Señor, háblame en este May momento. we hear your Que voice. podamos escuchar tu voz. In Jesus' En name. el nombre de Jesús. Primera de Samuel 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. El Señor pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamara, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien lo oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, y por la iniquidad que él sabe,
porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Bérseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra del Señor. As Samuel was called to be a prophet, Así como Samuel fue llamado para ser un profeta, it says that God appeared again as Shiloh. dice que una vez más el Señor se apareció en Shiloh Silo. was the place of the tabernacle. Silo era el lugar del tabernáculo. For God to show up again at Shiloh Y para que Dios se volviera a presentar una vez más en Silo, means that before the call of Samuel, quiere decir que antes del llamado de Dios a the Samuel, presence and activity of God was diminished at Shiloh. la presencia y la actividad de Dios había sido disminuida en Silo. But now that God had a prophet, Pero ahora que Dios tenía un profeta, God was active and present again. Dios estaba activo y presente una vez más. And this is a moment in history Y este es un momento en la historia when we need to see God appear at Shiloh again. donde nosotros tenemos que ver a Dios aparecer en When Silo we una need to vez see más. God active and present amongst His Donde people. tenemos que ver a Dios activo y presente en medio de su pueblo. 80% of all U.S. high school students 80% de los jóvenes que se gradúan de la preparatoria en los Estados Unidos leave the church after they graduate. están dejando a la iglesia después de que se gradúan. And it's because they didn't see God active and present. Es porque no han visto a Dios presente y activo. They didn't hear His voice. No escucharon su voz. They didn't see something that they could point to No vieron algo en lo cual pudieran poner and su say, dedo that's God. y decir: ese es Dios. And so they're dropped out. Así que de pronto simplemente se alejan. And we need to reclaim that. Y tenemos que reclamar eso. And God is going to help us to do Y that. Dios nos va a ayudar a hacer eso. Because He's going to call some of you Porque nos to be a llama latter-day Samuel, a ser un so Samuel de los that últimos God can tiempos. appear again in His Para que church Dios se pueda presentar una vez más en su pueblo. in an active and a manifest way. De una manera activa y So manifiesta. that when people engage us, Para que cuando la gente se conecta con they see the nosotros reality and the activity of pueda God. ver la realidad de la actividad de Dios. And that's what this lesson is about Y de tonight. esto se trata esta lección esta It's noche. the call of God on Es some el of your llamado de lives. Dios para algunos de ustedes. And so we're going to have to prepare for this lesson. Así que vamos a tener que prepararnos para esta lección. And I want you to think about Y quiero que piense your faith. de su fe. What kind of faith do you have? ¿Qué tipo de fe tiene usted? What is the quality of your faith? ¿Cuál es la calidad de su fe? Because the quality of our relationship with Christ, Porque la calidad de nuestra relación con Cristo, with His con church, su iglesia and with the world y con el mundo will largely be determined by the quality and kind of our faith. está determinada en gran medida por la calidad de nuestra fe. So what is faith? Así que, ¿qué es fe? Well, the Bible says faith La Biblia dice que la is fe the assurance of things es hoped la for, certeza de lo que se espera, the conviction of things not seen. la convicción de las cosas que no puede usted ver. What does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Well, that word assurance Esa palabra certeza is a legal, technical term. es un término legal técnico. It means a title deed. Habla de un título de propiedad de That escrituras. your title Que deed su título de propiedad o is the escrituras evidence es la evidencia that you own what Christ died for you to que own. usted es dueño de las cosas por las cuales murió That you are Cristo. living out what Christ purchased for Que you on the usted cross. está viviendo lo que Cristo compró por usted en la cruz del Calvario. And so we often think about faith in a very generic way. Y a menudo pensamos en la fe de una manera genérica.
We assume that faith is the same for everyone Y asumimos que la fe es la misma para todos and that it works the same in every y que situation. funciona de la misma manera en cada una de las situaciones. But the Bible speaks of different kinds of Pero la faith. Biblia habla de distintos tipos de fe. For example, there's a faith that walks on Por water. ejemplo, hay una fe que te permite caminar sobre el agua. Do you have that kind of ¿Usted faith? tiene ese tipo de fe? And there's a faith that moves mountains. Hay una fe que puede mover montañas. There's a saving faith, Hay una fe que salva. a sincere faith. Una fe genuina. There's a faith that produces the works of the kingdom of Una God. fe que produce los frutos y el trabajo de las obras del reino. But there's dead faith Pero también hay fe muerta that produces dead works. que produce obras muertas. A dead work is a non-missional work. Una obra muerta es una obra que no tiene nada que ver con la It misión. may be religious, A lo mejor puede ser religiosa, but it doesn't save those that pero no is salva seeking to a aquellos reach. que están buscando alcanzar. the Bible also says there's demonic faith. La Biblia también enseña que hay una fe demoníaca. The demons believe. Aún la Biblia enseña que los demonios creen. And there's a faith for Y healing. hay una fe para traer sanidad. There's a faith that does not endure. Hay fe que a veces no perdura. There's a faith that is little faith. Hay, también Jesús habla de los que tienen poca fe. There is great Y faith. también hay una grande There is a fe. common faith. Hay una fe en común que You podemos know, in tener. the scriptures, it says that Jesus marveled at one thing, Las escrituras dicen que Jesús se sorprendió de solamente una cosa, at the faith of the people around him. de la fe de las personas que estaban a su Jesus is alrededor. always looking for faith Jesús siempre está buscando la fe, because it is with faith porque es con la fe that he can work. que Él puede trabajar. And that's why your faith is so Es por significant. eso que su fe es muy importante. In Mark chapter 2, En Marcos capítulo 2, they brought a paralyzed man to Jesus. trajeron a un hombre paralítico a Jesús. They tried to get in the house, but they couldn't get in. Y querían traerlo a la casa, pero estaba tan llena They que no went up pudieron on the introducirlo. roof. Lo subieron al techo They took the roof apart. y destruyeron el techo. They lowered the man Y, into the y room. bajaron a aquel hombre paralítico al They cuarto. believed Ellos creyeron that if they could bring their paralyzed friend to que si Jesus, podían traer a su amigo paralítico ante that Jesús, Jesus would heal que him. Jesús lo iba a sanar. And so we're sitting in the meeting, Así que estamos en la reunión and sentados somebody breaks open the y roof, de repente alguien irrumpe en el and techo pieces of the roof are y falling de on repente los us. pedazos del techo empiezan a caer sobre nosotros. And they lower a man Y de into the room. repente bajan a un hombre en el What do we cuarto. see? ¿Qué estamos viendo? A distraction, Una distracción, a disruption. una interrupción. What did Jesus see? Pero ¿qué Jesús fue lo que It vio? says Jesus Dice que saw Jesús their faith. vio la fe de ellos. Jesus sees your faith. Jesús ve su fe. I think we need to take a good look at our faith. Yo creo que tenemos que autoevaluar nuestra fe. So what kind of faith do you have? Así que, ¿qué tipo de fe tiene usted? Many of us have this kind of faith. Muchos de nosotros tenemos este tipo de fe. God bless me. Por favor, Dios bendíceme. Make me prosperous. Por favor, prospérame. Take away my problems. Remueve mis problemas. Make me happy. Hazme feliz. Listen to the prayers of the people around you. Escuche las oraciones de las personas que están a su alrededor. They will reveal to you the kind of faith that they have. Ellos van a revelar el tipo de fe que ellos tienen. See, what kind of faith is this? ¿Qué tipo de fe es esta? It's like a shopping Es list. como una lista de compras. We come to God with the Y shopping venimos a list Dios con una lista de compras as consumers, como consumidores and we tell Him what we need. y solamente le pedimos lo que We necesitamos tell Him what we want. y le decimos a Dios lo que queremos. And so, do you have this kind of faith Así que, ¿tiene usted este tipo de fe? where you are at the center of Donde it? usted está en el centro de esa Where fe. it's all about me? Donde todo se trata de usted. That's how I read my Bible. Así es como a veces se lee la It's Biblia. about me. Se trata de mí. God, speak to me. Dios, háblame a mí. Tell me what I need to do. Dime lo que yo tengo que hacer. Or do you have this kind of O faith? usted tiene este tipo de fe. This is a very famous painting. Esta es una pintura muy famosa. It is a painting of the Apostle Andrew, Es la pintura del apóstol Andrés, who came to a certain city que vino a una ciudad and preached the y gospel. predicó el evangelio. The people beat him. Y la gente lo golpeó. They brought him to the governor. Lo trajeron ante el gobernador They said, this man must die. y dijeron, este hombre tiene que The morir. governor gave them permission, Y el gobernador le dio permiso and they took him out to the place of y lo execution. sacaron al lugar de su ejecución. And church history tells us Y la historia de la iglesia nos dice that when Andrew saw the cross que cuando Andrés vio la cruz upon which he was about to sobre die, la cual él habría de morir, that he spoke these words, que él dijo estas palabras: "Oh, beloved cross, Oh amada cruz, how I have longed to embrace you." cuánto he deseado abrazarte.
What kind of faith is that? ¿Qué tipo de fe es esa? That was the faith of the early church. Esa es era la fe de la iglesia That primitiva. was the faith that brought half of the Roman Empire to its knees before Y Christ. ese fue el tipo de fe que trajo el imperio romano a postrarse It was ante a el reino de faith Dios. that changed the Fue world. la fe que cambió al mundo. And this is prophetic Y esta faith, es una fe profética. a faith focused, Una fe enfocada. not on what I want No en lo que yo or quiero what I need, o lo que yo necesito, but a faith that is focused on God's prophetic sino una purposes in all fe que things. está enfocada en los propósitos redentores de Dios. A faith that recognizes that God is at work. Una fe que reconoce que Dios está He has obrando, been at work in history, que Él ha estado trabajando a través de la and He is at historia work right now at y Él this está moment. obrando en este momento. And that kind of faith longs to be part of that work. Ese tipo de fe anhela ser parte de And esa it is obra. this kind of faith Y es ese tipo de fe that we need again in the que church. todos nosotros necesitamos una vez más en la iglesia. Because we have become religious consumers. Porque nosotros nos hemos convertido en And the consumidores church has religiosos. marketed a religious En muchas product. ocasiones lo que hace la iglesia es mercadear un And we producto. come to buy that Y venimos product a comprar ese producto at the cheapest price that we de la can. manera más económica posible. But this faith Pero esta fe will reach this generation. va a alcanzar esta It will generación. reach those high school students Va a that alcanzar are a leaving the esos jóvenes de church. preparatoria que se están saliendo de la iglesia. And I perceive tonight Y yo percibo esta noche that there are those in our midst, que hay muchos entre nosotros, that there's something burning in your que hay heart algo quemando en tu that corazón, says, I want something more. que está diciendo yo quiero algo más. And that something more is this Y prophetic eso faith. más es esta fe profética. And so prophetic faith is a grace of the Así Spirit. que la fe profética es una gracia del Espíritu. And it's based on a revelation of Y God, es basada en una revelación de Dios. where God reveals himself to you. Donde Dios se revela a sí mismo a That's ti. what he's doing with Es Samuel. lo que él está haciendo con Samuel. Samuel. Samuel, And Samuel. at first Samuel doesn't know that Y it's God, primero Samuel no sabía que era Dios hablando. because he has not yet learned the voice of God. Todavía no había aprendido a escuchar la voz de Dios. But God continues to call Pero him. Dios continúa And he llamando. reveals himself to Y Samuel. se revela a sí mismo a Samuel. And he reveals to Samuel Y se his re- prophetic Y purposes. revela a Samuel los propósitos proféticos que él tenía. And that's the kind of faith Y we ese es el need. tipo de fe que necesitamos. Because God's people must be prepared for Porque God's el will. pueblo de Dios tiene que ser preparado para la voluntad de And the Dios. purpose of the prophetic message and anointing Porque el propósito del mensaje y de la unción profética is to prepare the people of es God preparar al pueblo de Dios to enter into the prophetic purposes of de God, entrar en los propósitos proféticos de Dios, which is his kingdom. que es su reino. And that's why God Y por eso es que Dios is raising up está levantando a prophetic una generation at generación this moment. profética en este momento. And this is what God is doing in 1 Y Samuel eso es lo que 3. Dios está haciendo en 1 de Samuel capítulo 3. So when we look at this chapter, Así que the cuando vemos este the capítulo, context of it is that it takes con- place in the times of the judges. el contexto de este pasaje es que toma lugar en el tiempo de los jueces. There is no king in No Israel. había Israel en Israel is ruled by judges. no había rey en Israel. Israel estaba siendo gobernado por jueces. And the book of Judges describes the conditions prevalent in Israel when Samuel was a young Y boy. el libro de los jueces describe la condición que prevalecía en Israel cuando Samuel era un chico. And it was a vicious cycle of Y era sin. un círculo vicioso de pecado. It would begin Y comenzaba with peace in the land con paz en la nación. and Israel serving the Lord. Israel sirviendo a Dios. And with peace came prosperity. Y con la paz vino la And prosperidad. with prosperity Y con la- came a diminishing of faith, Y con la prosperidad empezó a disminuir la fe de la gente. of an acute awareness of our need for God. Y se empezó a perder la necesidad y la conciencia de la necesidad de Dios. And so Israel would do evil in the sight of the Lord. Por consecuencia, Israel cometía maldad ante los ojos de Dios. God would punish Israel. Dios castigaba a He Israel. would raise up
Israel's enemies. levantaba una vez más a los enemigos de And they would be Israel. enslaved by those Y ellos eran enemies. esclavizados por esos enemigos. And then Israel would repent. Y después Israel se arrepentía. They would cry out to the Lord. Clamaban al Señor God would hear and answer them. y Dios los escuchaba y respondía. He would raise up a Y judge, levantaba un juez and Israel would be e delivered. Israel era liberado. And there would be peace in the Y había land. paz en la tierra. And Israel would serve the Lord. Israel servía al Señor. And then Y después they would do evil in the sight of God. volvían a hacer las cosas malas And ante the los cycle ojos del would Señor. continue. And it El did ciclo continuaba for hundreds of years. y lo hizo por cientos de años. And so the context of 1 Samuel Así que el contexto de Primera de Samuel is that Israel was in a time of es que transition. Israel se encontraba en un periodo de transición. God was moving the nation from the rule of judges Dios estaba moviendo a la nación del gobierno de los jueces to the rule of a king. al gobierno de un rey. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, in the church today, en la iglesia el día de hoy we are not ready no estamos listos for the return of the Lord para el Jesus. regreso de nuestro Señor Jesucristo. In many instances, we're ruled by En judges. muchas ocasiones estamos siendo gobernados por jueces. There's much division in the Hay church. mucha división en las iglesias. We don't know how to live under a king. No sabemos cómo vivir bajo el rey. And so God must prepare us, Así que Dios tiene que prepararnos, just as He prepared Israel. así como preparó a Israel. It's interesting, the book of Judges opens with these words. Y es interesante porque el libro de los jueces abre diciendo estas palabras. Now, it came about after the death of Joshua Después de la muerte de Josué, that the sons of Israel inquired of the que Lord. los hijos de Israel hicieron esta consulta ante Jehová. They didn't just do what they thought they should No do. solamente, ellos no hicieron lo que ellos pensaban que tenían que They hacer. sought the Lord. Ellos buscaron al Lord, Señor. what do you want us to Y le do? preguntaron, Señor, ¿qué quieres que How do you hagamos? want us to do ¿Cómo it? quieres que lo hagamos? But the book of Judges closes Pero el libro de los jueces cierra with these words. diciendo estas In palabras. those days, En aquellos días there was no king no in había Israel. rey en Israel. Everyone did what was right in his own eyes. Y cada cual hacía lo que le parecía según su propia manera de ver las cosas. This is what is prevalent today in the church. Esto es lo que está prevaleciendo el día de hoy en la iglesia. We just do what is right in our own. Solamente estamos haciendo lo que es correcto a nuestra propia vista. And so God was Así que preparing the Dios estaba nation preparando la nación for the coming of a king. para la llegada de un King rey, David. el rey David. And how was he going to prepare ¿Y them? cómo iba a By prepararlos? raising up a prophetic voice. Levantando una And voz this is why profética. he called Samuel. Y es por eso que Dios llamó a And this is Samuel. what he's showing us in 1 Y Samuel eso es lo que chapter nos está 3. enseñando en 1 Samuel capítulo 3. You know, in the same way, De la misma manera, God prepared Israel Dios preparó a Israel and the world y el mundo for the coming of King para la Jesus llegada del Rey Jesús by sending a por prophet, medio de enviar un profeta, John the Baptist. Juan el Bautista. And Isaiah describes the ministry of John the Isaías Baptist like describe this. el ministerio de Juan el Bautista de A esta manera. voice is calling. Una voz que estaba A llamando. voice. Una voz. You and I must be a voice. Usted y in yo this tenemos que ser una generation. voz We en must esta be able to generación. speak that which is from God Tenemos que tener la capacidad de and hablar not aquello que es de simply Dios that which is from men. y no aquello de que es de los hombres. And what is the ¿Y message? cuál es el mensaje? Clear the way for the Lord in the wilderness. Limpien y preparen el camino del Señor en el Make desierto. smooth in the desert a highway for our God. Allanen lo áspero para el camino del Let every Señor. valley be lifted up, Que cada valle sea alzado and every mountain and hill y be cada made low, monte y collado sea and let the bajado rough ground become a plain, y aquello que está áspero se and the allane rugged terrain a broad valley. y que se establezca algo. In other words, De otras change palabras, everything. cambien todo. Show this generation Enséñenle a esta that the things generación that they love are not the things of God. que las cosas que ellos aman no son las cosas de That the Dios. things that they love, the mountains and hills, De las cosas que ellos aman, las montañas y are los the things of the collados, world, son las cosas de este the mundo, things of sin, las cosas del of pecado, a rejection of del God, rechazo de Dios, of greed, de avaricia, of power and a need for de el affirmation. poder y la necesidad de ser afirmados. But let the valleys be lifted Pero up. dejar que los valles sean The alzados. things that men Las despise, cosas que los that they hombres don't desechan, esteem, que no ponen the estima en things that ellos. God Las loves, cosas que Dios ama, like redemption, como la redención,
redemptive suffering, como el sufrimiento redentor, sacrifice, sacrificio, discipline, disciplina, obedience, obediencia, and abandonment of the world to the work of the mission. abandonar al mundo para entregarnos al trabajo de la misión. This is what the prophet does. Esto es lo que hace el profeta. He shows Él muestra the world al and mundo even God's people y aún al pueblo de Dios that God's ways are higher than their ways. que las maneras y los caminos del Señor son más And when that altos que sus happens, caminos. Y cuando eso pasa, Then the glory of the Lord will be entonces la revealed. gloria de Dios se vuelve a And presentar. all flesh will see it together. Y toda la carne lo va a ver. For the mouth of the Lord Porque has la spoken. voz del Señor lo ha hablado. Brothers and sisters, Hermanos y hermanas, we are in a time of great transition. nosotros estamos en un tiempo de gran The transición. world is changing. El mundo está And we cambiando cannot control those y changes. no podemos nosotros controlar esos cambios. And Jesus is going to be Jesús coming back soon. Va a venir una vez más pronto. Maybe even in this A generation. lo mejor en esta generación. And the world, and especially the church, Y el mundo, especialmente la are iglesia, not ready for the coming of their king. a veces no está lista para la llegada de su They don't know rey. how to live under a king. No sabemos cómo vivir bajo el liderazgo de un rey. And you and I Y usted y yo must answer the call of God necesitamos responder al to llamado de be Dios. latter-day Samuel De ser Samueles de los últimos and tiempos. John the Baptist, Y Juan el Bautista declaring the declarando glory of la God gloria de Dios and the ways of God. y las maneras de Dios. And as you do that, Y mientras usted hace eso, God will show you his secrets. Dios va a mostrarle sus secretos. Those of you that receive the prophetic anointing, Algunos de ustedes que van a recibir la unción you will profética open the word of God. van a abrir la palabra del And you will Señor. see things in that word you've never seen Y usted va a ver before. algunas cosas en la palabra del Señor que nunca había visto. You will hear his voice. Usted va a escuchar su And voz. you will know it is the voice of Y God. usted va a saber que es la voz de Dios. And you will speak with power and anointing and Y authority. usted va a hablar con poder, unción y autoridad. Because God reveals his secret Porque Dios revela su to secreto his servants, the a sus prophets. siervos los profetas. So God is calling us. Así que Dios nos está llamando, But there's a price to be pero hay paid. un precio que tenemos que pagar. A prophet lives in the El wilderness, profeta vive en el desierto, separated from the world around him. separado del mundo que lo rodea. If you have this anointing, Si usted tiene esta unción, you cannot live like the usted world. no puede vivir como el mundo. You have to stand apart from the world. Usted tiene que estar lejos del mundo. You have to come into the wilderness. Tiene que ir al desierto. And this means that your life and your message Esto significa que su vida y su mensaje must be antithetical to the world around deben you. ser contrarios a aquellos con quienes está You must comunicando. show them the way of God, Debe demostrarle la manera de Dios. not by trying to be like them, No tratando No. de ser como ellos, but the opposite, sino lo opuesto. showing them Mostrándoles a a ellos life that they know nothing about. una vida que ellos no la conocen. And as you do Y this, mientras usted hace eso, God will be revealed. Dios va a ser revelado. But the wilderness is hard. Pero el desierto es un lugar difícil. It's a place of Es separation, un lugar de separación, of loneliness de sometimes, soledad en algunas ocasiones, of hardship. de quebranto. And so if you answer this call on your life, Así even que this sí. evening, Así que si usted está respondiendo a este llamado en su vida en esta you will noche, step into the wilderness. usted va a entrar al desierto. And you need to know Y usted tiene que saber that is the choice that you must make. que esa es la decisión que usted tiene que tomar. And so prophecy is in the genetic code of the Así que vemos church. en la Biblia que la profecía es parte del código genético de la On the iglesia. day of Pentecost, Peter explained the baptism of the Holy En el Spirit día de with these Pentecostés, words. Pedro explicó el bautismo del Espíritu con estas palabras. This is what was spoken of through the prophet Joel. Esto es lo que le fue dicho por el profeta That in the Joel, latter days, que en los últimos días, our days, en nuestros I will días, pour forth my spirit on all derramaré mankind, de mi espíritu sobre toda and they carne shall y prophesy. ellos profetizarán. John tells us that the testimony of Jesus Juan nos dice que el testimonio de is Jesús the spirit of es prophecy. el espíritu de la God profecía. wants to give you a spirit of prophecy Dios quiere darle un espíritu de that you profecía can make Christ known. para que usted pueda dar a conocer a Jesús. Paul even tells us, Y aún Pablo nos dice, desire earnestly procurar spiritual los gifts, dones espirituales, but especially pero that you sobre may todo prophesy. que profeticéis.
So the prophet Así que el profeta establishes the genetic code of the kingdom establece el código genético del reino by preaching and demonstrating a message of repentance. al predicar y demostrar el mensaje del arrepentimiento. And again, Peter preached on the day of Pentecost. Y una vez más, Pedro predicó en el día del Let all the Pentecostés house of Israel know que toda la casa de Israel that conozca God has made him both Lord and que Christ. Dios lo ha hecho Señor y This Cristo. Jesus whom you A crucified, este Jesús a quien vosotros Repent. crucificasteis, arrepentíos and each of you be y baptized in cada the uno name of Jesus bautícese, Christ cada uno de vosotros en for el the nombre de forgiveness Jesús of sins, para perdón de los and pecados. you will receive the Y gift of the ustedes van a Holy recibir Spirit. el don del Espíritu Santo. And so with that context in mind, Así que con ese contexto en mente, we need to understand that our lesson tonight tenemos que entender que la is lección about esta prophetic noche change, es acerca del cambio profético, preparing God's people for God's will. preparando al pueblo de Dios para la voluntad. He's de coming back for a prepared people. Él viene por un pueblo preparado. We read that the bride of Christ will prepare herself for her bridegroom. Leemos en Apocalipsis que la novia de Cristo está ataviada y preparada para That el cannot novio. happen Eso no puede suceder without the prophetic anointing. sin la unción profética. And so the two main characters in this chapter Así que are los Eli and Samuel. Los dos personajes principales en este capítulo son Elí y They Samuel. both judged or led Israel, Ambos juzgaron o dirigieron a Israel, but their leadership was very pero different. su liderazgo fue muy diferente. And so they represent for us two different religious systems. Así que ellos representan dos sistemas religiosos distintos. Eli served Israel as high priest, Elí sirvió a Israel como sumo sacerdote, but Samuel served God as a prophet. pero Samuel sirvió a Israel como profeta. And so as we look at the details of these two men, Así que cuando vemos los detalles de estos dos personajes, we want to get a prophetic picture here. tenemos que ver una imagen profética. That we're not just talking about two characters in the Que no Bible, solamente estamos hablando de dos personajes but the bíblicos, systems they represent. sino los sistemas que ellos representan. So Samuel is spoken of as the first of all the Así prophets. que Samuel se habla como el primero de todos los profetas. And so he represents the prophetic anointing. Así que él representa la unción profética. We read that in Jeremiah 15. Nosotros leemos eso en Jeremías capítulo The Lord 15. said to Jeremiah, El Señor le dijo a even though Jeremías, Moses and Samuel were Aún to si stand before me, Moisés y Samuel se pusieran delante my de heart mí, would not be with this people. mi corazón no estaría con este pueblo. Again in Acts chapter 3, Una vez más en Hechos 3:24. they said, likewise, all the Y prophets dijo, todos los who have profetas spoken from Samuel and his successors que onward hablaron desde Samuel en adelante, announced these days, anunciaron estos the días. days of the kingdom of God. Los días del reino de And Dios. so we're speaking Así que prophetically estamos tonight. hablando proféticamente aquí. And this, we're not just studying a Bible character, Así que no solamente estamos estudiando un but a personaje person who bíblico, represents the prophetic sino un anointing. personaje que representa So la let's unción begin with profética. Eli. Así que hablemos de Elí por un momento. Eli was a priest and Elí he was era, a judge, era un sacerdote y un juez, but he's a picture of his priesthood. pero Elí es una imagen del sacerdocio. And so God is speaking to us on a higher level in this chapter. Así que Dios nos está ya hablando en un nivel más elevado en este It's capítulo. not just a narrative story, No of solamente Eli es una and Samuel, historia con una narración, but it is a prophetic picture pero es una imagen of how profética God calls de cómo es que Dios llama those who would be prophets. aquellos que van a ser And profetas. so what do we know about Eli? Así que, ¿qué sabemos de Elí? Well, he was blind. Bueno, él era ciego, He had no vision. no tenía He visión, couldn't see. no podía ver. I remember, and I'm telling this story with my wife here, Yo recuerdo y estoy haciendo esta historia con mi esposa aquí, but when my mother-in-law, she lived with us. pero cuando mi suegra vivía con nosotros, My mother-in-law is with the Lord. mi suegra ya está con el Señor. Loved my mother-in-law. Yo amé a mi suegra. But she was blind. She was not. Pero ella no podía ver she bien. couldn't see well. Ella no podía ver bien. I'd be in the kitchen, Yo estaba en muchas and ocasiones she'd en la walk up cocina and bump into y, me, and simple- almost knock me y de over. repente se golpeaba conmigo. And she'd say, "Oh, I'm Y sorry. dijo, That's my blind eye." discúlpame, es que es mi ojo que no puedo ver. And I would ask her, Y yo le preguntaba, "Is that the eye that you drive your car with?" ¿con ese ojo es que usted maneja su carro? Because one day I'm driving down our street, Porque un día yo iba manejando por la Here calle de comes mi a car casa y de turning- repente venía un carro turning on the street, en el lado opuesto de heading right towards y me. venía directamente contra It's going to mí hit me. y me iba a I pegar have to pull off the y yo road, tuve que esquivarlo and it's my mother-in-law. y era mi suegra. She never knew.
Nunca sabes. She couldn't see. Ella no podía ver. Eli cannot see. Elí no puede ver. Eli's system has no vision. El sistema de Elí no tiene visión. It is unable to see the true condition of itself or of the world around Tenía it. la incapacidad de poder ver la condición de sí mismo ni del mundo que estaba a su alrededor. Eli was also morbidly obese. Y Elí también era excesivamente obeso. He was so big Era tan grande that when he heard that the Ark of the Covenant was que stolen, cuando escuchó que el arca del pacto había sido robada, he fell backwards and his weight broke his own neck. cayó a espaldas y su caída quebró su And what is that? nuca. ¿Qué es eso? That is an excess of flesh. Ese es un exceso de la That's carne. how Eli led. Así es como Elí In lideró an excess of flesh. en un exceso de la carne. And we must do the work of the Lord not in the Y flesh, nosotros tenemos que hacer el trabajo de Dios, no en but in the nuestra Spirit carne, of God. pero en el Espíritu de Believing Dios, that God is going to show up. sabiendo que Dios se va a That presentar He's going to do something y supernatural. va a hacer algo sobrenatural, Something that only He can do. algo que solamente Él puede This is hacer. what these young people are looking for. Y eso es lo que estos jóvenes And están this is what buscando. many of us here tonight are Y looking muchos de for. nosotros estamos A buscando eso. supernatural move and act of Un God. mover sobrenatural activo de Dios. No, Eli was also really Pero old. Elí también era un anciano. When you're old, Cuando usted es mayor, you're not really willing to change. realmente no está muy dispuesto al cambio. And again, my beloved Y una mother-in-law, vez más, hablando de mi amada suegra, she every day, cada día she ella would eat at the same Ella time. tenía que comer a la misma And hora. most of the time it was the same En food. muchas ocasiones era la misma She'd sit comida. at the same place. Ella tenía que And sentarse en el her mismo daily lugar. routine Y era su rutina was diaria. the same every day. Tenía que ser igual todos los días. Every day at noontime, Cada día a mediodía, she had to go to the post ella office. tenía que ir al correo. There could be a blizzard. Y inclusive podía haber una tormenta. There could be nuclear war. Podía haber una guerra And she'd nuclear. have to go Y to ella the post tenía que office. ir al correo a recogerlo. And she was old. Porque ella era ya avanzada de edad. Well, people don't want to change. Y a veces así ya no queremos Trust cambiar. me. Créanme, I'm getting there. yo estoy llegando ahí. Actually, I'm there. Bueno, de hecho ya estoy ahí. And I find myself Y me- doing routines like my Y mother-in-law me did. encuentro y me veo a mí mismo haciendo rutinas como mi suegra. And that's how it is with Eli's system. Y así es como era el sistema de Our Elí. church systems are 1,800 years old. Los sistemas de nuestra iglesia tienen 1800 años de We don't know existencia. how else to do it. Ya no sabemos cómo hacerlo de una manera distinta. And so there's a resistance to change. Y hay una resistencia al cambio. And Eli's sons were wicked. Y los hijos de Elí eran malvados. They had no respect for the Lord. No tenían respeto al Señor. They defiled their priesthood. Ellos vinieron a fragmentar su And sacerdocio. Eli allowed their sins to continue. Y Elí permitió que sus pecados continuaran. And this is a pandemic in the church Y esta es today. una pandemia el día de hoy en la iglesia. That many churches even celebrate the sins of their Que people. inclusive muchas iglesias están celebrando el pecado. I know of churches that I heard one pastor, Yo escuché a un pastor and he was bragging how he had 6 couples in his church y estaba presumiendo cómo tenía 6 parejas en su who were iglesia living together without being married, que estaban viviendo juntos sin estar and they casados felt comfortable coming to his y de church. todos modos se sentían cómodos venir And a su he thought iglesia. that was a good thing. Y él pensó que eso era algo bueno. And this is what Eli did. Y eso es lo que Elí He permitió. tolerated Él toleró the sins of his sons. el pecado de sus hijos. And ultimately, Eli lost the Ark of the Covenant. Y finalmente perdió Elí el arca del And pacto. God cursed his priesthood. Dios maldijo su sacerdocio. And that curse lasted for hundreds of years. Y esa maldición duró por cientos de años. You can trace it in the Bible. Usted lo puede ver en la Biblia. Can you imagine Puede imaginarse that his que descendants sus descendientes served as priests in the temple of God sirvieron como sacerdotes en el templo de Dios while under a curse? bajo una maldición. And so, what were spiritual conditions under Eli? Así que las condiciones espirituales bajo el liderazgo de Elí, Word from the Lord was rare. la palabra del Señor escaseaba. Eli did not know the voice of the Lord. Elí no conocía la voz del Señor. Some of you tonight, you may not know the voice of the Lord. Algunos de ustedes a lo mejor no conocen la voz del Señor. And there are so many voices out Y there hay muchas voces allá afuera that are calling out to you. que le están llamando. Go here.
vengan acá, buy this, compren esto, do that. hagan esto. And voice after voice after Y voice. voz tras voz tras voz. Even you pick up your phones Y and aún usted- I don't know what everybody does on their Y phones. yo no sé by lo the que way. hacen las personas en el teléfono, I'm sitting in the boarding area to board my flight. pero yo estoy ahí esperando en la sala de espera para poder And here's meterme a mi avión. 150 people in the boarding Y hay area. 150 personas en la sala de Every espera. single one of them is on their Y que phone. todos ellos están en su teléfono. And I'm wondering, what am I missing? Y yo me pregunto, ¿qué es lo que yo me estoy And there's all these perdiendo? voices Y speaking todas to you. estas voces Do hablándole you a know usted. the voice of the Lord? Usted conoce la voz de Dios. Eli didn't. Yo sé que yo la conozco. And visions were infrequent. Y las visiones no eran frecuentes. Eli didn't walk in the power of the Holy Elí vemos que Spirit. no caminó en el poder del Espíritu Santo. So what happens when word from the Lord is rare? Así que, ¿qué pasa cuando la palabra del Señor escasea? And there's no supernatural activity of Y God. no hay actividad sobrenatural de Dios. Well, Eli's religious system Así que vemos que el sistema religioso de Elí was priestly. era sacerdotal, It served the people, servía al but it was pueblo, not prophetic. pero no era It profético, didn't transform them. no transformaba al pueblo. And the purpose of the prophetic Y el anointing propósito de la palabra profética is to prepare God's people es preparar al pueblo de by Dios transforming them por medio de so transformarlos they can enter into the work of God. para que ellos puedan entrar al trabajo de Dios. And Eli couldn't do that. Y Elí no podía lograr eso. And many of our religious Y systems muchos de nuestros sistemas religiosos are not doing that either. no están tampoco haciendo eso. They're not hearing the voice No of están God. escuchando la voz de Dios. And we go to Y church. vamos a la iglesia. How do we know what God has done ¿Cómo sabemos que Dios está presente? as opposed to what men have done? De lo que Dios, en opuesto a lo que los hombres están haciendo. And so the priests in Eli's day did not lead prophetically Así que el sacerdocio en los días de Elí no dirigieron proféticamente with the voice of the Lord, con la voz de Dios, with the power of the Holy ni por el Spirit. poder del Espíritu So Santo, they performed religious works. sino entonces ellos terminaron haciendo labores religiosas. They did ceremonies, Hacían ceremonias, services, programs, servicios, programas, duties. labores. They worked the system. Trabajaban el sistema. They worked a dead religious Ellos system. trabajaron un sistema religioso muerto. And so the fruit of Eli's Así que el priesthood fruto del sacerdocio de Elí was defeat for the children of fue la Israel derrota de los hijos de Israel and the capture of the Ark of the y Covenant la captura del arca del pacto by the enemies of God. por los enemigos de Dios. Now the Philistines Ahora have the los Ark of the filisteos Covenant. tenían el arca del pacto. Under Eli's system, Bajo el sistema de Elí, even Philistines can have the testimony of aún los Jesus. filisteos pueden robar el arca del pacto. And so the end result, Eli's legacy, Y el is resultado his de final el testimony, legado de Elí, su is Ichabod. testimonio final fue Icabod, the name of his grandson, el nombre de su nieto, who was born que nació at the moment the ark was stolen. el momento que el arca fue And it robada. means the glory has Y departed. significa la gloria se ha How ido. could such a thing happen? ¿Cómo es que puede suceder algo así? Well, because Israel's priests and leaders Porque los sacerdotes y los líderes de Israel no longer heard or spoke with the voice of the Lord. ya no escuchaban ni hablaban con la voz de Dios. The nation forgot its La mission, nación se olvidó de su misión and they lost their missional y identity. perdieron su identidad They misionera just became the children of y Israel simplemente se convirtieron en los hijos de without Israel an identity that was tied to the work of God's mission. sin la identidad que estaba ligada al trabajo de la misión de Dios. And the mission was the purpose for the Y nation. la misión era el propósito para la nación. So when you do not follow the leading of the Spirit, Así que cuando usted no sigue la dirección del Espíritu de you are Dios, left only with the dictates and demands of your usted religious se system. queda solamente con lo que dicta y demanda su And sistema the first thing religioso. to go will be the Y mission. lo primero que se pierde es la misión. Because the Spirit of God Porque el Espíritu de will Dios always lead you into the mission. of siempre God. lo va a dirigir a la misión. The day after I was born again El día después de que yo nací de nuevo and baptized in the Holy y fui Spirit, bautizado por el Espíritu Santo, without knowing anything about evangelism or testifying, sin saber nada acerca del evangelismo, de testificar, I was telling everyone about yo le Jesus. estaba contando a todos Why? acerca de Jesús. ¿Por qué? Because I had been filled with the Porque Spirit. había sido lleno del And that's Espíritu what de the Holy Dios. Spirit Y does. eso es lo que hace el When Espíritu He de fills Dios. us, Cuando nos llena, He compels us to go out. Él nos obliga de make ir Christ afuera known. y para dar a conocer a Jesús. And so
The good news is this. Las buenas noticias son The estas. good news is that you are not Eli. Las buenas noticias es que usted no es Elí, You are Samuel. usted es Samuel. Say that with me. Diga I am conmigo, not Eli. yo no soy Elí. Boy, do you believe them? ¿Usted I don't believe them. les crees? Yo no Is there les someone creo. here you really believe you're ¿Hay not alguien Eli? aquí que Say realmente it lo like you cree? believe it. Dígalo como si lo creyera. Yo no soy Elí. Soy Samuel. They finished it. They finished it? Okay. Yeah. All right. We're getting it. I wasn't impressed. No me impresionaron mucho. But anyway, we'll bueno. get you there. Vamos a llegar ahí en un momento. You are Samuel. Usted es Samuel. And that's what God is calling you to be Y eso es lo que tonight. Dios lo está llamando en esta noche. And Samuel is also a picture of his Porque priesthood. Samuel también es una imagen del sacerdocio. And remember that Samuel Y recuerde que Samuel is not just a person no tonight. solamente es un personaje He's a bíblico, picture of the prophetic es una anointing imagen de la unción that God wants to profética give to many of you. que Dios quiere darle a muchos de Some of ustedes. you already have this Algunos de anointing. ustedes ya tienen esta You unción just don't know what it profética. is. Simplemente no saben qué es. And so God wants to show that to Así you que Dios quiere tonight. mostrarle eso And esta so we noche can learn about God's call on para que Samuel puedan conocer el llamado de Dios para Samuel and see God's call on our own lives in that. podamos ver el llamado de Dios en nuestras propias So vidas. what do we know about Así que, Samuel? ¿qué sabemos de Samuel? Number one, Número uno, he was conceived él fue concebido through desperate, por passionate medio de una prayer. oración desesperada y apasionada. Samuel's mother was Hannah. La madre de Samuel era Ana. She was barren. Ella era estéril. She was so desperate for a child. Estaba tan desesperada por She said, recibir a un hijo. God, give me a son or I'll Y die. ella dijo, Señor, dame un hijo, And moriré. if you give me that son, Si tú me das ese hijo, I will give that son to yo lo voy you. a ofrecer a ti. And it was in her Y desperation fue en su that desesperación God gave to her que Dios le dio a ella, the Samuel as a baby. a Samuel como un bebé. And so this prophetic Así anointing que esta fe is going to profética come to those of you who want it. va a venir a aquellos de ustedes It's que lo got to be desean, burning in you. porque está quemando en su Even now interior. at this moment, Aún en este may momento a fire begin to hay un rise up fuego within en you usted que está that says, despertándose, give me this que anointing, está God, diciendo, Dios, or dame esta I'll die unción, without it. porque o si no moriré sin ello. Number two, Número dos, he was supernaturally given by God. él fue dado por Dios de una manera This- sobrenatural. you can't get this prophetic anointing by going to school for it. Usted no puede recibir esta unción profética por You medio don't de ir a la get it because you escuela. listen to a message. No porque usted escucha un You get mensaje. it because God Us- imparts it to you. Usted lo va a recibir porque Dios And that mismo is se lo va a a impartir. supernatural Eso es impartation. una impartición No man sobrenatural. can make it happen. El hombre no lo puede producir. It comes from God. Viene de Dios mismo. And Samuel was Y dedicated to Samuel God, fue dedicado a Dios. not to ministry, No al ministerio. because he was given by Porque God fue dado por Dios. and not by Y ministry. no por el And ministerio. so I know in the church we have different titles, Y yo sé que en la iglesia tenemos distintos títulos. but there are also different anointings. Pero también hay distintas And a unciones. title can be given by men, Y un título puede ser dado por el but an hombre. anointing comes from Pero la God. unción viene de Dios. And therefore it must be Por dedicated lo to tanto, God. tiene que ser dedicado a Dios. You don't use that anointing to build your own ministry. Usted no usa esa unción para construir su propio ministerio. Dedicate it to God. Usted lo dedica a Dios. Number four, Número 4. his ministry was to the Su Lord ministerio era para Dios and not to the people. y no para el pueblo. We even see in Aún verse 1, vemos, lo vemos en la Biblia. Samuel Samuel is in the holy place estaba en el lugar santo. ministering to the Estaba Lord. ministrando al Señor. And this anointing will come to those of us Y esta unción va a venir a aquellos who de will nosotros minister to God que están ministrando al in the Señor holy en place. el lugar santo. And that's where he was called. Y es ahí donde fue llamado. Are you in the holy ¿Está place? usted en el lugar Where are santo? you ¿Dónde tonight? está esta noche? Are you just sitting in a church ¿Está listening to a sermon, simplemente está sentado en la iglesia escuchando un sermón wondering when is this guy going to finish? y preguntándose cuándo es cuando este tipo va a Or terminar? are you in the holy ¿O place? está en el lugar santo? Are you resting before God? Está Are reposando you ante saying, Dios. God, speak to Está me? diciéndole a Dios, I háblame. need to hear your Necesito voice. escuchar tu voz. Comes in the holy place. Eso viene en el lugar And santo. if you're not in the holy Y place, si usted no está en el lugar santo, if you're somewhere else está en tonight, un lugar distinto, you may miss it. a lo mejor puede perdérselo. He was called by God, Él fue llamado por Dios, not by man. no por hombres. Eli didn't call him. Elí no lo llamó, God called him. Dios lo llamó. God is calling you, Dios lo está llamando. not a man, No un hombre,
God. Dios He's speaking your name. está llamando su nombre. Right now, even En at this este moment, momento, aún en some este of you cuarto, are hearing algunos God de speak your ustedes están name. escuchando a Dios He hablar su nombre. is calling you. Él lo está llamando. He remained teachable. Y usted, en este caso, Samuel era enseñable. He remained under Eli's Él authority. permaneció bajo la autoridad He de Elí. learned from Él Eli. aprendió de Elí. The prophetic anointing is not for you to go out on your own and rebel. La unción profética no es para que tú vayas por ti mismo y te rebeles. That anointing is so dangerous. Esa unción es tan You peligrosa need the accountability of your leaders, of your church. que usted necesita la rendición de cuentas que le provee su because you can iglesia. get way off. Porque puede without desviarse sin esa cobertura. And so God's call on Samuel. Así que el llamado de Dios sobre Samuel. Samuel hears God, Samuel escucha la but voz he de doesn't Dios, recognize God's pero voice. no reconoce la voz de And Dios. some of you have experienced something in your Y life. algunos de ustedes han experimentado cosas en su vida You're trying to connect y están tratando de to conectarse what everybody else is connecting con lo to. que los demás están conectados. You're looking around, it seems like everybody else gets Y están this. volteando alrededor y están diciendo, todos los demás It's reciben like- esto. Something's missing in Pero you. algo está, You don't know what that algo is. falta y no And sabes you're qué wondering, es. what's wrong with Y me? te preguntas, ¿qué tengo mal? Why can't I connect to this the way ¿Por everybody qué no me else puedo is? conectar con esto como lo están haciendo los demás? Nothing is wrong with you. Nada está mal con That is usted. God's voice in your Es life, la voz de Dios en su He's vida. speaking to you, Está hablándole. drawing you to Lo Him. está trayendo a él. God called Samuel. Dios llamó a Samuel. Samuel heard, Y Samuel but he escuchó, didn't know it was God. pero no sabía que era Dios. And what was his first Y impulse? su primer impulso, ¿cuál To fue? go to Eli. Ir a Elí. The first impulse many of you have had is to go to the system. El primer impulso que muchos de ustedes reciben es ir al Surely this sistema. must fit into the system, Esto debe de encajar dentro del sistema. the theologic system of your El life, sistema teológico de su vida. or the religious system O el of your sistema life. religioso de su vida. And so your first impulse has been to go to Eli. Así que su primer impulso But es ir a Elí. Eli did not immediately see Y Elí God's call on him. inmediatamente no identificó el llamado de Dios sobre Samuel. And so Samuel went to him Así que Samuel fue a él. finally 3 times. Y finalmente, después de 3 first ocasiones, 2 times, las primeras 2 veces, He said, "Here I am, for you called." él le dijo, heme aquí que tú And me has llamado. Y Eli said, "I didn't call Elí le you. dijo, no te Go llamé, back to bed." regrésate a dormir. And some of you have been told, "Go back to Y a bed." algunos de ustedes se les ha dicho, regrésese a la cama. But it is God that is calling. Pero es Dios que lo está llamando. And so God continued to call Así que Samuel. Dios siguió llamando a Samuel. He's not going to give up on you. Porque Él no se va a rendir. He's going to continue to call you Él va a seguir llamándolo. because He is doing a work Porque Él está haciendo un trabajo that is absolutely critical in these last que es days. crítico para estos días. And so Eli taught Samuel how to hear and obey Así God. que Elí le enseñó a Samuel cómo escuchar la voz de Dios y obedecerla. And God called Samuel Y Dios llamó a Samuel by revealing to him a prophetic por word medio de revelarle a él una palabra of what he was profética about to do. de lo que él estaba por hacer. And that's what God is doing right Y eso es now. lo que Dios está haciendo en este He's momento. revealing to you what he is doing at Él this moment. está revelándole a usted lo que él está Raising haciendo up a en este prophetic momento, generation. levantando una generación profética. And Samuel rested Y Samuel after hearing, descansó receiving God's call. después de haber recibido el llamado de Dios. And that's what you must do. Y eso es lo que usted tiene que hacer. Must rest in the call. Tiene que descansar. Don't en el try to llamado. force it. No trate de Don't try to forzarlo. make it No trate happen. de hacer lo que Don't se leave here haga. tonight and say, "Oh, I've got the prophetic No salga anointing. de I'm going to aquí. go around and prophesy." Y diga, tengo la unción profética, voy a ir a profetizar. Allow that anointing to Deje flow que esa unción and fluya work in your y life trabaje en su vida and fulfill God's y pueda purposes. cumplir los propósitos And de Dios. finally, Y finalmente, Samuel was afraid to share the vemos prophetic que word, Samuel tenía miedo de compartir la palabra profética, but God prepared Eli to receive pero it. Dios preparó a Elí para recibir la palabra de Samuel. I've been teaching these things for many Yo he years. estado enseñando esto por muchos años. In the early days when I was teaching Y them, cuando inicié hace algunos años, there was a enseñar lot of esto, resistance and había opposition. mucha resistencia y oposición. This was not a popular message. Este no era un mensaje popular. But today, Pero el día de hoy, God
has done a great work. Pero Dios ha hecho un He's gran calling trabajo. people like you, Dios está llamando a muchas personas como usted, people who have a hunger for que Him, tienen hambre de people who Él, want something more, que quieren algo más. people who want that anointing. Gente que quiere esa They unción, want to be filled with the que Holy quieren ser Spirit llenos del Espíritu de because Dios. God has been Porque Dios preparing los ha His preparado people y for está preparando a this su message. pueblo para este And mensaje. so, what are the effects of God's call? Así que on ¿cuáles son los Samuel? efectos del llamado Well, de He Dios? opened the doors of the Samuel house abrió of las the puertas Lord. de la casa del Señor. How wonderful is that? Qué hermoso es The eso. prophetic anointing La opens the unción doors of God's profética house. abre las puertas de la casa del And Señor. Eli received the word of Y God. Elí recibe la And palabra I'm del so Señor. confident as I engage with and deal with people like you Y Dios quiere conectarse con personas como who are usted, receiving this que message. están recibiendo este And mensaje. God is just multiplying Y- those that have heard and received this Y message. Dios está multiplicando a aquellos que han escuchado este mensaje. And Samuel grew. Y Samuel creció He continued to grow personally. y siguió creciendo His personalmente. influence grew. Su influencia creció. And it said that the Lord was with Y dice que el Samuel. Señor estaba con And Samuel. those of you who receive this prophetic Y algunos de anointing, ustedes que recibirán la unción God will profética, be with you. He Dios will va a estar never leave contigo you. donde estés. He is the one who is calling Él you. es el quien le And está He's llamando. calling you by your y lo name. está llamando por su nombre. And it is the Lord who confirms Y Samuel's es el Señor prophetic que anointing. confirmó la unción He didn't profética. have to go out and promote or advertise Él himself no as a tuvo que prophet. autopromoverse. God went before him. Dios iba And delante God de has él. already gone before Y you. Dios ha ido And delante de you're going to usted. step out with a power and an authority that you've never Y had. usted va a entrar en una autoridad y poder And que jamás people había are going to tenido. see that the Lord is with Y la you. gente va a ver que el Señor está con And usted. all Israel recognized Todo Samuel's Israel ministry. reconoció el ministerio de And the Samuel. greatest effect of all El más grande de los is efectos that the Lord appeared again at Shiloh. es que el Señor apareció en The Silo otra glory vez. of the Lord Y returned la to gloria Israel. de Dios And regresó a that's what God Israel. wants to do Y right eso now es in lo the que Dios quiere church. hacer el día de hoy en To la fill the iglesia. church with His Llenar a la glory. iglesia con su That gloria. people can see the Que la church gente pueda ver a la and know iglesia. that God is in our Que Dios midst. está en medio The nuestro. glory of La God gloria de will Dios change the va a nation. cambiar a las Brothers naciones. and sisters, Amados hermanos, the King is el Rey coming. viene. And God is raising up Y Dios está a levantando new generation una generación of prophets to prepare de the world profetas para for preparar al the coming mundo of King para la Jesus. venida del Rey And Jesús. you and I can be Y a last usted day y yo Samuel podemos generation. ser los Samueles de la última And it all generación. starts Y no With empieza us responding to the voice of nosotros God respondiendo a la voz de with Dios. these words. Con estas palabras, Speak, Lord, habla, for your Señor, servant is que tu listening. siervo escucha. Can you hear him speaking Usted to you puede tonight? escucharlo Do you hablando hear a the usted. voice of God? Escuchar la voz de Not Dios. my voice. Diciéndole, no but mi his voz, voice. sino la voz de Dios. We must be Nosotros the debemos de voice of ser one crying la in the voz que wilderness. clama en el Make desierto. ready the way of Preparad the el Lord. camino del Make his Señor. path straight. Enderezad sus Every sendas. ravine will be filled. Todo valle sea Every rellenado. mountain and hill will be Y brought se low. baje todo monte y The crooked will collado. become Y los straight. caminos torcidos And the sean rough road enderezados. smooth. Y los caminos And ásperos all allanados. flesh will see Y que the toda salvation carne of vea la God. salvación de Dios. And I believe that God Y yo is calling creo some of you que right Dios now. está llamando a algunos Those de of you that ustedes. are sitting here saying, Ustedes que I están have aquí to have diciendo, this. yo quiero I tener want esto. this. Yo deseo I want you to esto. stand to Por your favor, feet so that pónganse we de can pie. pray for you. Porque quiero orar Some por of you may usted. need to come Algunos de down ustedes here pueden venir aquí enfrente. and cry out unto God clamen for al this. Señor para As recibir Hannah esto. cried out unto God Clamen a Dios for a son. por un hijo May como Ana God oró. conceive in Que you Dios pueda this concebir en powerful usted. prophetic Y sea anointing. esa unción profética In poderosa. Jesus' En mighty el name. nombre poderoso de Jesús. Amen. Amén. Hallelujah. Aleluya. Lift your voices Levante to the su voz Lord. al Señor. The prophet cries out. El profeta clama. Lift your voices to Him. Levante su voz al Let Him Señor. fill you with a Que new el Señor lo baptism llene of the Spirit. Con una unción nueva del Pastors, Espíritu. Pastores, Those who are líderes, here, we need you to necesitamos come and que vengan minister to God's y empiecen a people. ministrar Keystone Project team. el equipo del proyecto Keystone. Go ahead and encourage them, David. Thank you, Jesus. Yes, Jesus. Gracias, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se empiece a clamar ahí delante del Señor, amado hermano.
Deje que ese río de Dios fluya en su interior. Raise them. Abra su boca. Jesus, Jesus. El Señor está derramando su preciosa unción sobre cada uno de nosotros. El Señor ha dicho: abre tu boca que yo la llenaré. El Señor va a comenzar a darle visiones, sueños, revelación en la palabra. Una pasión que no va a poder contener, de poder testificar de la gloria del Señor. En este momento clame al Señor mientras levanta sus manos. Dígale al Señor: yo te deseo, yo anhelo poder ser una voz que clama en el desierto y que está preparando el camino del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, venimos orando por tu pueblo y declaramos una unción profética, una unción que pudre yugos, una unción tan poderosa que el mismo diablo y las puertas del Hades no van a poder prevalecer. Que tu voz, Señor, sea en la voz de tus siervos y de tus hijos como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu palabra fluyendo como un río. En el nombre de Jesús, clame al Señor, reciba esa unción en el nombre de Jesús. Es Dios quien la da, es el Padre que la da. En el nombre de Jesús.